Qué gusto poder saludarles una vez más, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Expresiones JA. Ahora con una nueva temática y en esta ocasión me acompañan Adrián López y David Aquino. Qué gusto poder tenerles aquí, Pastor David, Adrián, una vez más me acompañan con una nueva temática. Semanas anteriores estuvimos hablando sobre temas de fidelidad, de mayordomía, de lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero ahora vamos a hablar sobre un tema que está basado en el libro de Apocalipsis, claro. ¿Sí? El mensaje de los tres ángeles. Pero la temática de hoy, Pastor David, ¿cómo es el título? Jesús gana, Satanás pierde. Muy bien. ¿Será que nos puedes ayudar a leer? Yo lo voy a leer, el versículo clave de hoy, Apocalipsis 12:17, dice: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. A lo largo de la historia nosotros vemos conflictos. Las noticias nos hablan de guerras. Y cuando nosotros leemos libros de historia nos damos cuenta que hay guerras, estamos en un conflicto. De hecho, el cristiano cuando va a la Biblia se encuentra con que hay conflicto, un gran conflicto donde estamos inmiscuidos todos. Uh-huh. ¿Qué es lo que vamos a estudiar hoy, Adrián? A ver, dinos. Es algo complicado de decir en pocas palabras porque es algo complicado, reitero, valga la redundancia, pero en sí, desde el principio de los tiempos nosotros hemos estado, y nosotros y nuestros ancestros, desde Adán y Eva, incluso antes de la batalla en el cielo, era de escoger qué hacer. O sea, en la batalla en el cielo hubo dos bandos, obviamente, y aquí no hay imparcialidad, se tiene que dejar claro desde el principio, es o estamos con Dios o estamos con Satanás. La cuestión aquí es que es nuestra decisión decidir qué es lo que queremos hacer, a quién queremos acompañar, del lado de quién queremos estar. Y desde el título del tema de esta semana es importante saber que Jesús gana. O sea, Jesús, amén, en la Biblia se especifica que Jesús va a ganar, pase lo que pase. Nos pase a nosotros lo que nos suceda, etcétera, Jesús va a ganar. Y qué mejor que, y quiero dejarlo muy claro, qué mejor que estar con Jesús porque ya sabemos que Dios gana. Amén. Pero no, o sea, el punto es no estar con Él porque nos convenga, porque en sí nos conviene. Claro. Hay que ser conscientes. Por supuesto. A nosotros nos conviene estar con Dios porque Dios ya ganó. Desde el momento en que Él murió en la cruz, ya el conflicto está ganado, etcétera. Solo esperamos que se desarrolle un poco más y llegue a su conclusión. Fíjate lo que acabas de decir. Desde el momento en que Cristo murió. Es interesante porque normalmente cuando vemos las películas, alguien muere. ¿Y qué ocurre, no? Pierde. Exacto. Sí, pero en este caso Jesús al morir ganó la victoria. Y justamente en este mundo caído, que es el campo de batalla de mayor conflicto en el universo, ya hay una victoria. Y el tema de esta semana es justamente ese. La victoria que Cristo ha ganado sobre su enemigo, el engañador. El diablo, Satanás. Y es que literalmente la Biblia nos hace, vamos a decirlo en una forma más secular, nos hace spoilers. O sea, la Biblia nos hace spoilers desde hace milenios. O sea, porque incluso desde que Dios dictó la sentencia a la serpiente al momento de que Adán y Eva pecaran, la Biblia te da un spoiler en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis. O sea, y nos dice de que esto es lo que va a pasar al final. O sea, no importa lo que suceda, pero así va a terminar esto. Y volviendo a lo de, nos conviene estar con Dios, claro, pero nosotros no tenemos que estar con Dios nomás porque nos convenga. O sea, tenemos que estar con Él porque en realidad queremos estar con Él, porque en realidad le amamos. No porque queramos de, bueno, es que yo estoy con Dios porque así me conviene, mis proyectos personales, las cosas que yo quiero hacer a lo largo de mi vida. No, o sea, yo estoy con Él porque en realidad le quiero, en realidad le amo. Es posible que alguien que nos está viendo, nos está escuchando, quizás no tenga el contexto de lo que estamos hablando. Nosotros lo estamos entendiendo bien, ¿sí? Lo que estás diciendo, Adrián. Pero ¿será que nos puedes decir, Pastor David, con respecto al cómo comenzó el conflicto, dónde comenzó el conflicto,
qué es lo que dice la Biblia. Ya ahorita nos puso de entrada Adrián el asunto de Génesis, pero antes de Génesis, antes de esa situación con Adán y Eva, la serpiente, etcétera, hay algo más. ¿Qué nos podrías decir, pastor? Claro que sí, en algún momento de la eternidad hacia atrás, ¿verdad? Comenzó la historia de la Biblia, no solamente en el Génesis, sino que Apocalipsis nos habla de ello, con la creación de un ángel, de un querubín protector allá en el cielo, que era muy especial. Este ángel, que allá se llamaba Lucifer, en algún momento entró en iniquidad, empezó a sentir envidia, empezó a codiciar, empezó a hacer muchas cosas malas, negativas, tóxicas, diríamos hoy en día. Y entonces, sí. Pues él se convirtió en lo que hoy conocemos como Satanás. Y es allí, en el cielo, justamente donde inicia el gran conflicto cósmico. De hecho, fue muy tóxico, sí, muy tóxico. El asunto del cielo, ¿no? Sigue siendo. Sí. Y precisamente ahí en el cielo empieza el conflicto. Primero, en una, digamos, diferencia de ideas, en donde Satanás estaba tratando de decirle a los ángeles que Dios era injusto, que su ley no se podía cumplir, de jalarlos hacia su bando. Y de hecho, Apocalipsis dice que jaló a una tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo en ese momento. Y posteriormente pues hubo un conflicto real, un conflicto físico, una batalla, dice la Biblia, en el cielo. Ahora, creo que también por eso es muy importante entender que Jesús gana, porque cuando vamos a entrar en estudios proféticos, cuando vamos a hablar de Apocalipsis, cuando vamos a hablar del conflicto, cuando vamos a hablar del futuro, pues seguramente tocaremos temas que tengan que ver con destrucción, que tengan que ver con cosas tristes, que tengan que ver con cosas preocupantes. De hecho, muchas personas no leen Apocalipsis o prefieren no hacerlo porque se asustan o se sienten incómodos sí. Al ver las cosas que vienen en el futuro. Pero también ese es otro comportamiento tóxico, decir, esto no lo voy a mencionar o no lo voy a estudiar o no lo voy a ver porque me causa miedo o me causa conflicto, pues también es algo tóxico con nosotros mismos. Entonces, antes de entrar al estudio de todo esto, tenemos que estar seguros que Jesús gana. Y con esa seguridad de que Jesús gana, ahora sí puedo ir a la profecía, puedo ver los símbolos, puedo hablar de la gran guerra en el cielo, puedo hablar del dragón, puedo hablar de las bestias, de todo lo que dice Apocalipsis, pero con la confianza de que Jesús va a ganar. Entonces, empezó el conflicto en el cielo con lo que llamamos el misterio de la iniquidad, es decir, en algún momento el diablo, no sabemos cómo, empezó a sentir un montón de cosas malas, pero ahí es donde entra otro tema muy interesante, que también vamos a estudiar un poquito el día de hoy, que es el libre albedrío. Así y de hecho, antes de pasar al libre albedrío, a mí me gusta mucho un versículo que es Isaías 14, 2, del 12 al 14. Eso, cuando recién lo leí yo dije, wow, qué versículo, o qué versículos más poderosos, porque describe literalmente que en un principio Lucifer, estando en el cielo, tenía todo. O sea, y lo hablábamos en las lecciones pasadas. Creo que fue la primera vez que yo vine aquí como invitado al podcast. Se describe que Lucifer tenía absolutamente todo que una persona podría desear. O sea, él, y si no saben, o sea, si no tienen un contexto muy firme acerca de lo que estoy hablando, les recomiendo que pausen el audio o el video o algo así, vayan y busquen Isaías 14 del 12 al 14, porque ahí dice de que, oye, pero es que tú tenías esto, y eras esto, y eras esto. A ver, léenos. Bueno, está bien. Y espero no emocionarme más, porque en serio me emociona bastante. Emociónate, amigo, estamos aquí para eso. Excelente. Esperamos que los que nos escuchen se emocionan también con nosotros. Claro, claro. Dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión, subiré a la cresta de las más altas nubes y seré semejante al Altísimo. Fíjate, o sea, él era un poderoso, o sea, era un ángel poderoso, tenía todo. Ya traía. Pero aparte dice, pero yo quiero ser todavía más. Ajá. O sea, quiero ser como Dios. Quiero sentarme en el trono de Dios. Es lo que acabas de leer, ¿no? Claro. Y ahora sí, dando la introducción al libre albedrío, es que siendo aún así todo lo que era en ese momento Lucifer, pues él anhelaba tener un poco más. Y eso no impidió, o sea, porque Dios obviamente, y hay que dejarlo en claro, Dios obviamente estaba enterado de lo que Lucifer empezó a sentir en ese momento. Que no lo hizo detenerse de forma autoritaria, como se dice en la Biblia, con vara de hierro, fue porque una vez más nosotros tenemos libre albedrío. Así como Lucifer lo tuvo, Satanás lo tiene ahorita y todos los humanos que han pisado y pisarán la tierra lo van a tener. Tuvo libre albedrío y es que es la más grande expresión de amor de Dios hacia nosotros. ¿Cómo explicarías a alguien que no tiene el concepto de libre albedrío? ¿Qué es eso?
Poniendo en contexto es, libre albedrío es que yo puedo hacer lo que yo quiera, en palabras simples. Sea bueno o sea malo, no importa. Tengo esa libertad. Exacto. Yo puedo decidir, tengo la libertad de decidir en qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero llevar a cabo. Y aún así, como digo, sea bueno o sea malo, Dios no va a interferir en lo que nosotros hagamos porque precisamente como nos ama mucho, Él no nos va a obligar a hacer nada. Fíjate, hay un pensamiento que tengo aquí, el deseo de todas las gentes. Dice, cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Uh-huh. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. Claro. Y entonces hace referencia al endemoniado, aquel endemoniado que estaba ahora sí que bajo el poder del diablo, del enemigo de Dios, se encuentra con Jesús y como que en su desesperación de encontrarse con alguien que lo puede liberar, quiere hablar, pero realmente como lo domina el enemigo, es el enemigo, las palabras del enemigo son las que salen de él en lugar de su necesidad de que él clamor, quisiera, de su clamor, ¿no? Y dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David, ¿no? Pero como que detrás estaba diciendo, sálvame, ¿no? Uh-huh, claro. Y Jesús lo rescata y lo libera. O sea, en otras palabras, lo que yo quiero es a los que nos están escuchando, los que nos están viendo, si en este momento tú estás bajo el dominio que no sea Dios, sino que otro ente, quizás tú mismo, quizás te estás dominando tú mismo, pero te estás viendo que te está llevando a la ruina tus decisiones porque te está dominando. En ese momento quiero invitarte para que clames al Señor y el Señor te podrá liberar. Hay otro asunto, ¿no? Desde el principio decíamos hace rato que el diablo, Satanás, procuró destruir a Cristo. Uh-huh. Sin embargo, fracasó en cada intento. Por eso es que al principio decía el pastor, ya Jesús ganó, ya tiene la victoria, ¿no? Cuando Jesús nació en esta tierra, ¿ustedes se acuerdan? Vino. Sí. Y desde que nació, ya se atentó contra su vida. Se atentó contra su vida. ¿Sí? ¿Podrías recordar, no sé, David? Sí, definitivamente tienen razón porque el diablo ha continuado esta guerra con Dios aquí en la tierra y es ahí donde nos involucra. En el caso de que se mencionaba hace un momento fue cuando Jesús nace y a través del rey Herodes el diablo trata de asesinar a Jesús todavía siendo un bebé. Y hay varias cosas que podemos como que aplicar a nosotros de lo que se ha mencionado. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, pero es que el diablo ya tenía mucho en el cielo y aún así quiso más. Pero es lo que se vive diariamente hoy. O sea, si ustedes se ponen a pensar y yo también me pongo a pensar, hay muchas personas que tienen mucho y quieren más. Puede ser, tengo un carro, pero quiero un mejor carro. Tengo una casa, pero quiero una mejor casa. Tengo dinero, pero quiero más dinero. De hecho, de eso uno nunca se sacia, dicen. Entonces, es interesante cómo a lo mejor alguien puede decir, yo no estoy bajo el dominio del diablo, pero si quiero, en ese momento estoy bajo el dominio del diablo. Claro. Entonces, lo que necesitamos hacer es lo mismo que el endemoniado, ¿verdad? Que mencionaba, pastor, es clamar a Jesús y decirle, libérame, ayúdame. Y definitivamente Él va a hacer algo. Fíjate lo que dice aquí otro pensamiento del libro En los lugares celestiales. Una cosa es leer y enseñar la Biblia y otra cosa es tener, mediante la práctica, injertados sus principios de vida y de santidad en el alma. Nosotros somos salvos por gracia. La vez pasada, en una de los programas hablamos sobre la gracia, lo que Dios nos salva gratis, que no tenemos nada que hacer. Simplemente hay que aceptarla, ¿no? Pero tenemos que aceptar la victoria de Jesús, esa victoria que ya ganó sobre el enemigo. Hay un pensamiento aquí que me gustó, me llamó mucho la atención porque dice 7 veces en los mensajes de Apocalipsis a las 7 iglesias encontramos la expresión el que venza. Uh-huh. Y en Apocalipsis 12:11 volvemos a encontrar este concepto de vencer. Y la palabra vencer en el idioma original del texto es nikao. O sea, se puede traducir literalmente, dice, como conquistar,
prevalecer, triunfar o vencer victoriosamente. Fíjate, ¿cómo es posible que seamos vencedores? O sea, somos vencedores desde ahora, pero tenemos que aceptar la victoria de Jesús, ¿verdad? Y bueno, de hecho, ahorita que estamos hablando de que un conflicto cósmico, una guerra que empezó desde la eternidad hacia atrás de nosotros, hay que tener en cuenta que sí, normalmente en el mundo actual nosotros podemos decidir si estar en un conflicto o no. Digamos, por poner un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, México ha sido un país neutral. México ha sido un país pacifista. Es como que hoy tú tienes tus problemas con esta otra persona o con este otro país. A mí déjame fuera. Todo bien, pero yo no participo. Claro. O sea, arréglense. Yo no estoy dentro. Lo que te puedo decir es que se arreglen. Ajá, pero exacto. Ahí, ¿no? O sea, es como que yo no apoyo a ninguno de los dos. Yo solo quiero que haya paz. O sea, eso es lo que dice México, digamos. Pero es importante que nosotros reconozcamos que nosotros no podemos ser neutrales. Nosotros automáticamente, si no estamos eligiendo a Dios, de forma automática y sin elección, estamos escogiendo a Satanás. Aquí no hay algo de que, bueno, pues es que yo me quedo afuera, a mí no me agrada eso del conflicto cósmico, pues yo no participo. No. O sea, esto es, si no quieres, o sea, sí o sí ahorita, estás en el conflicto. Ajá, o sea, sí o sí estás adentro. Ahora, ¿de qué lado vas a estar? Exacto. Es lo que vamos a elegir. Es la decisión que vayas a tomar, es de qué lado vas a posicionarte y las consecuencias que vas a tener por las decisiones tomadas. Miren, la presencia de Dios en el cristiano garantiza la victoria. Y yo creo que este día, no sé en qué momento nos estás escuchando o nos estás viendo, lo importante es que quede claro, ¿sí? Estar del lado de Dios te garantiza la victoria. Ahora, no significa que no vas a tener problemas. No, claro que no. No significa que vas a estar libre de Sigue crisis, siendo una batalla, sí. Porque sigues en la guerra. Sí, o sea, sí. Y en la guerra, lamentablemente, todos salimos afectados. Quien ha vivido una guerra sabrá de eso. Afortunadamente nosotros no, pero la fe de que Jesús, de que Dios está presente a mi lado, me ayuda a enfrentar las crisis, las guerras que nos toca, las batallas que nos toca pelear. Hoy estamos viviendo al final del tiempo, creo, de acuerdo a lo que la Biblia presenta. Sí. El conflicto está llegando hacia el final. Flores. ¿Cuál sería, me gustaría escuchar a los dos, cuál sería el consejo que podemos dejar a nuestros oyentes hoy? Después de haber charlado esto, que es un tema que podríamos alargarnos aquí horas seguramente, claro, pero tampoco queremos cansarlos. ¿Cuál sería el consejo hacia el final de la charla hoy? Yo podría decir que mantenerse fieles, porque si miramos atrás en la historia, como dice usted ahorita, nosotros no estamos fuera de la guerra y problemas siempre va a haber. De hecho, si checamos Edad Media, incluso para atrás, ha habido muchos conflictos por causa de Cristo. O sea, pero es porque nosotros decidimos seguirlo. Que, ojo, como decía el pastor ahorita, no significa que por elegir a Dios nosotros vamos a estar en paz y vamos a vivir en un jardín con rosas y todo eso. Ojalá. O sea, Dios quisiera eso, pero no es la realidad ahorita. Hasta que venga venga la tierra nueva, que seguramente en algún momento hablaremos de eso. Por supuesto. Tema. Pero es necesario que, aunque nosotros, o sea, poniendo de ejemplo a Esteban, que él fue el primer mártir, a pesar de lo que le pasó, él en ningún momento dejó a Dios. O sea, en ningún momento se separó de él. Y mi consejo sería mantenernos fieles. Pase lo que pase, porque para empezar, el conflicto ya está ganado. Nada más necesitamos que llegue a su fin. Claro que sí. Pastor David. Una constancia en lo que tenga que ver con nuestra relación con Cristo. Algunos de ustedes... Perdón, una disculpa. Algunos de ustedes saben que en mi familia hay varios militares. Y cuando están, digamos, en algún operativo o en alguna misión, pues hay ciertas reglas. Y una de ellas es no quitarse el casco, por obvias razones. Claro. La Biblia habla sobre el yelmo de la salvación, en donde dice que pues prácticamente nosotros tenemos que usar toda la armadura de Dios todos los días. Yo me quedo pensando, por ejemplo, en nuestros militares hoy en día,
que cuando están en una situación peligrosa, ¿por qué habrían de quitarse el casco? Claro. ¿O por qué habrían de quitarse el chaleco antibalas? Claro que no, porque están en medio de las balas posiblemente. Igual nosotros, si sabemos que estamos en el conflicto cósmico, tenemos que ir a la Biblia todos los días, tenemos que hacer todo lo que la Biblia habla con respecto a la armadura de la salvación todos los días, a través de la oración, convivir diariamente con Cristo. ¿Por qué todos los días? Porque el diablo está esperando un pedacito para hacernos algo. O sea, sí. Tú puedes estar muy bien hoy, y digo muy bien hoy, y el día de mañana te puedes descuidar tantito y puedes empezar a trabajar ideas que no son las correctas. Y como estás trabajando ideas que no son las correctas, por ahí se mete el diablo y empieza a hacer destrozos en tu vida. Entonces no es como que tú pienses de que, ay, es que yo tengo que estar súper perdido en muchos vicios y en muchas cosas malas para que el diablo esté actuando en mí. No, tú puedes estar aparentemente bien y estar mal realmente y no te estás dando cuenta y el diablo se está metiendo en tu vida. Entonces ve todos los días a la Biblia, ve todos los días a Cristo, ve todos los días a la oración y ponlo en práctica, y yo creo que esa es la armadura segura que tenemos que tener diariamente, amigos. Claro. Gracias. Quiero terminar definitivamente. Miren, la ley del amor es la ley de Dios. Y a menos que tú que nos escuchas o que nos estás viendo, te acerques a la persona amor, que es Jesús, porque Él es la persona amor, es quien vino y mostró ese grande amor de Dios por nosotros al morir y ganar la victoria. Quiero terminar leyendo este pensamiento. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia. Dios desea de todas sus criaturas el servicio por amor, servicio que brota de un aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada, y a todos otorga libre albedrío para que puedan rendirle un servicio voluntario. Amén. Y la única manera de hacerlo es amando a Dios de verdad. Uh-huh. Que el Señor nos bendiga. Vamos a concluir. Adrián, ¿quieres despedirnos en oración? Por supuesto, pastor. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. Le agradecemos porque nos ha permitido juntarnos aquí, Señor, para hablar de este tema tan hermoso y aunque complicado. Señor, usted nos ha dado el entendimiento y la forma de comprender qué es lo que usted quiere para nosotros. Le pedimos que usted nos pueda ayudar para elegir sabiamente de qué bando queremos estar, porque a fin de cuentas este conflicto ya está resuelto, ya hay un ganador, Señor, y es usted. Le pedimos que nos ayude a elegir de buena manera, que podamos elegirlo usted por sobre todas las cosas, y si hay algún aspecto de nuestra vida que nos está impidiendo estar de forma más cercana con usted, le pedimos que nos ayude a resolverlo, que usted pueda influir en nuestras vidas, en nuestras situaciones diarias, para que podamos finalmente decidir ponerlo a usted en primer lugar. Señor, probablemente hay gente que nos está observando, Señor, que nos está oyendo, que probablemente no está con usted, pero mediante esta plática, mediante estos mensajes que hemos estado hablando, Señor, usted pueda tocar su corazón, que pueda transformar su vida y que pueda ser un soldado más en las filas celestiales, Señor. Le pedimos que nos bendiga, que nos acompañe y que pueda usted ayudarnos a ser mejores personas e influir a las personas que están a nuestro alrededor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Sigan pasándola bonito. Jesús gana. Amén.